Ok chicos, pasando a lo que es el tema número 2, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el paso de drogas a través de las membranas biológicas. Debemos decir que este es un tema muy importante, ya que este paso de drogas a través de las membranas va a ser fundamental para lo que es el efecto farmacológico de la sustancia que se esté empleando. De manera pues que una vez que nosotros administramos un fármaco a un individuo, para que este fármaco pueda lograr el efecto terapéutico, debe llegar a concentraciones adecuadas al sitio en el cual va a interactuar con los receptores o con algunas enzimas celulares. Por supuesto, para ello, el fármaco va a tener que atravesar distintas membranas biológicas desde la vía de administración hasta que éste sea completamente eliminado del organismo para poder interactuar con el individuo. Una vez que este fármaco llegue a ese sitio en el cual va a actuar, ella va a poder unirse, dependiendo de su afinidad, a una glicoproteína que se puede encontrar en la membrana celular de la célula, o en algunos casos el fármaco va a tener que viajar al interior de la célula para poder llevar a cabo su efecto terapéutico. Es decir, en algunas ocasiones el blanco terapéutico, el blanco farmacológico se encontrará en la membrana celular, y en algunas otras el blanco celular o el blanco farmacológico se va a encontrar en el interior de la célula. Por supuesto, en el caso de que el blanco farmacológico se encuentre en el interior de la célula, va a ser necesario que el fármaco atraviese la membrana celular para poder, pues, una vez estando dentro de la célula, interactuar con el blanco farmacológico. ¿Para qué? Para llevar a cabo el efecto terapéutico. De manera pues que el paso de las drogas a través de las membranas se va a producir durante todas las etapas farmacocinéticas. Habíamos dicho que la primera etapa farmacocinética era la absorción, la cual estaba dado por el proceso mediante el cual el fármaco viaja desde su sitio de administración hacia el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que posteriormente en el torrente sanguíneo pueda distribuirse hacia todos los órganos de la economía de nuestro sistema, y de esta manera pues pueda llevar a cabo su efecto en los distintos órganos o células. En cuanto a la vía de administración, debemos decir que dependiendo de la vía de administración a emplear y la presentación farmacológica, el fármaco va a tener una velocidad de absorción mayor o menor. Por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco a través de la vía endovenosa, en ese caso la absorción del fármaco primeramente va a ser del 100% y va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque estamos vertiendo el fármaco directamente ¿en dónde? En el torrente sanguíneo, en el caso de que utilicemos la vía endovenosa. Por otra parte, si nosotros utilizamos la vía oral, en ese caso debemos decir que la absorción del fármaco va a ser mucho más lenta, porque el fármaco primero se va a enfrentar a otros medios, como lo es el pH del estómago, y va a requerir ser absorbido por las vellosidades intestinales. ¿Para qué? Para así poder pasar a lo que es el torrente sanguíneo. De manera que digamos que el proceso va a depender de muchos otros factores, como por ejemplo la motilidad gastrointestinal, el pH en el cual se encuentre, entre otros. Y por supuesto un estado indemne del sistema gastrointestinal, ya que si las vellosidades intestinales tienen alguna lesión o tienen una patología inflamatoria, esto va a dificultar la absorción del fármaco para que pueda pasar al torrente sanguíneo. Entonces fíjense que dependiendo de la vía de administración, el fármaco puede tener una mayor o una menor velocidad de absorción. Otra cosa muy importante es que en cuanto a la absorción del fármaco, debemos decir que aquellas presentaciones farmacológicas en las cuales el fármaco se encuentre más disuelto, va a tener una velocidad de absorción mucho más rápida. Por ejemplo, aquellas presentaciones de comprimidos o algunas tabletas van a tener una velocidad de absorción mucho más lenta que aquellas presentaciones en las cuales el fármaco ya se encuentre diluido, como por ejemplo en los jarabes.
¿Por qué? Porque digamos que en las tabletas y en las cápsulas el fármaco primero debe disgregarse, disolverse, y luego que ya está disuelto en un medio acuoso, allí es cuando sí se puede absorber. Entonces todos estos factores favorecen a una mayor o una menor velocidad de absorción. Una vez que el fármaco ya se encuentra en el torrente sanguíneo, ella va a poder viajar a través de la circulación hacia los distintos órganos de la economía, bien sea encéfalo, corazón, riñón, etc. Por supuesto, aquellos órganos que sean muy bien irrigados, que tengan una gran perfusión, como por ejemplo corazón, hígado, riñón, cerebro, van a ser los órganos en los cuales el fármaco va a acceder con mayor facilidad. Por otra parte, aquellos territorios que tengan poca irrigación, como por ejemplo el tejido adiposo, van a ser territorios en los cuales el fármaco va a tener difícil acceso, precisamente porque como llega poca sangre a esos sitios, hay pocas probabilidades de que el fármaco pueda alcanzar esos órganos. En cuanto a la distribución, debemos decir que una vez que el fármaco se encuentra en el interior del plasma, este va a poder ir, en algunos casos, unidos, el fármaco puede ir unido a proteínas plasmáticas, es decir, proteínas que se encuentran en el plasma. Y también va a haber otra porción del fármaco, otra fracción del fármaco que no va a ir unido a ninguna proteína plasmática, sino que va a ir en estado libre. Ahora debemos diferenciar muy bien la fracción de fármaco que se encuentra libre de la fracción de fármaco que se encuentra unido a proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque solamente la fracción libre es la que va a poder atravesar membranas biológicas, membranas celulares. No así la que esté unida a proteínas plasmáticas. Ahora, ¿esto tiene alguna importancia desde el punto de vista terapéutico? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aquella porción de fármaco que se encuentre unida a proteína plasmática va a permanecer en el plasma porque no va a lograr difundir hacia el interior de la célula o hacia las membranas celulares. Por otra parte, la fracción libre del fármaco, como es la que está libre, ella va a ser la responsable de interactuar con la célula para llevar a cabo el efecto farmacológico. De manera pues que es la fracción libre la que va a difundir a través de las membranas biológicas y la que va a poder llevar a cabo el efecto terapéutico. Desde el punto de vista farmacodinámico, la fracción de fármaco más importante para lograr el efecto va a ser la fracción de fármaco libre. Una vez que el fármaco se encuentra en el torrente sanguíneo, este fármaco puede metabolizarse, es decir, sufrir procesos bioquímicos para cambiar sus características físicas y químicas, de manera que el fármaco cambie su estructura y esto le confiera la capacidad para poder ser eliminado por alguno de los órganos, entre los cuales los más importantes van a ser el riñón, las vías biliares, las vías digestivas, pero también pueden existir muchos otros más. Entonces, debemos decir que desde el punto de vista farmacocinético, el objetivo principal de esta rama de la farmacología va a ser lograr que el fármaco alcance las concentraciones ideales en el plasma sanguíneo, a nivel del torrente sanguíneo, de manera pues que el fármaco pueda lograr el efecto terapéutico. Recordando pues que todo aquello que se encuentre por debajo de las concentraciones necesarias para lograr el efecto farmacológico no va a lograr ningún efecto en el individuo, y lo que se encuentre también muy por encima de las concentraciones séricas establecidas pueden lograr en algunos casos un efecto tóxico. Como ya les mencioné, cada una de las etapas farmacocinéticas van a estar dados por el paso de drogas a través de las membranas. Entonces recordar que aquellas presentaciones farmacológicas en las cuales el fármaco se encuentre más disuelto va a tener mucha mayor velocidad de absorción que aquellas presentaciones en las cuales el fármaco no lo esté, como por ejemplo algunas tabletas o algunos comprimidos. Ahora,
Un principio que debemos conocer es que la mayoría de los fármacos no se absorben en su totalidad. Es decir, en aquellos casos, por ejemplo, donde el fármaco sea administrado a través de la vía oral o a través de la vía intramuscular, digamos que siempre va a haber una pequeña fracción del fármaco, un pequeño porcentaje, el cual no va a alcanzar el torrente sanguíneo. Bien sea porque esa pequeña fracción se elimine, o bien sea que se inactive, o bien sea que simplemente tenga una absorción errática, es decir, que no se absorba y que por ende no pase al torrente sanguíneo. El único caso en el cual el fármaco se va a absorber en la totalidad va a ser en aquellos casos donde se emplee la vía endovenosa. Como ya les dije, en esa vía se vierte el fármaco en el 100% en el torrente sanguíneo, por tanto la absorción va a ser absoluta. Debemos distinguir también dos conceptos que, aunque puedan parecerse, son completamente distintos. Tenemos lo que es la farmacodinamia y tenemos lo que es el efecto terapéutico. Referente a la farmacodinamia, por ejemplo, en el caso del acetaminofén, vamos a decir que la farmacodinamia va a ser la inhibición de una enzima. Recuerden que les había dicho que la farmacodinamia eran todos aquellos procesos bioquímicos moleculares pequeños que se producían tras la interacción del fármaco con la célula. Por ejemplo, en el caso de la farmacodinamia, tenemos pues que, en el ejemplo del acetaminofén, debemos decir que la farmacodinamia de este medicamento va a ser la inhibición de una enzima que es la ciclooxigenasa. Ese es el proceso farmacodinámico del acetaminofén. Ella va a bloquear esta enzima que normalmente se encuentra presente en nuestro organismo y la cual participa en la síntesis de algunas sustancias, como por ejemplo lo son las prostaglandinas, el tromboxano A2, entre otros. Ahora, si el paciente se toma un acetaminofén y a ese paciente se le inhibe esta enzima, vamos a tener que no se va a expresar, no se va a sintetizar lo que es la prostaglandina y el tromboxano A2, los cuales son sustancias que participan en el proceso fisiopatológico de el dolor, de la fiebre, de la inflamación, entre otros. De manera pues que si nosotros le damos a un paciente con cefalea acetaminofén, el paciente va a presentar mejoría del dolor de cabeza, y en este caso el proceso va a estar dado por la inhibición de esta enzima. Eso es la farmacodinamia, los procesos biomoleculares. Por otra parte, el efecto terapéutico, aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. El efecto terapéutico es el resultado final de los procesos biomoleculares que se producen en la farmacodinamia. En este mismo ejemplo tenemos pues que el paciente que tiene dolor de cabeza, el efecto terapéutico en este caso va a ser ¿cuál? El efecto analgésico, es decir, la mejoría del dolor. Entonces distinguimos esos dos términos. Farmacodinamia son procesos biomoleculares que se producen tras la interacción del fármaco con la célula, y el efecto terapéutico es el producto final de la acción del fármaco. Debemos en este punto lograr reconocer algunas características de algo que se conoce como curva farmacocinética. ¿Para qué sirve esta curva farmacocinética? Esta curva farmacocinética nos permite a nosotros medir en algunas circunstancias específicas las concentraciones séricas de un fármaco tras la administración. Nos permite conocer cuál es el tiempo en el cual el fármaco transcurre por el torrente sanguíneo, a los cuántos minutos el fármaco comienza a absorberse, a qué momento se produce el efecto farmacológico, el efecto terapéutico, y en qué momento el fármaco deja de producir el efecto o incluso eliminarse del organismo. Todo esto se hace tras la medición de las concentraciones séricas del fármaco.
Entonces, primero vamos a definir dos términos, que va a ser la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Debemos decir que la concentración mínima efectiva es esa concentración sérica del fármaco por encima de la cual se logra el efecto farmacológico, el efecto terapéutico. Digamos que son las concentraciones séricas del fármaco necesarias para que se produzca el efecto terapéutico. Todo lo que se encuentre por encima de la concentración mínima efectiva o mínima eficaz va a lograr el efecto terapéutico. Si es el mismo caso del paciente con dolor de cabeza de la lámina anterior, entonces tenemos pues que por encima de la concentración mínima eficaz o efectiva se logra el efecto analgésico. Por otra parte, tenemos lo que es la concentración mínima tóxica, la cual se define como aquella concentración sérica del fármaco por encima de la cual se logra un efecto tóxico, es decir, que el paciente pueda llegar a presentar alguna lesión de algún órgano diana o alguna alteración funcional en su organismo. Acá tenemos asimismo lo que es el rango terapéutico, el cual también se define como margen de seguridad. Es ese rango en el cual el fármaco es capaz de lograr el efecto terapéutico sin lograr el efecto tóxico en el individuo. Digamos que es ese rango que se encuentra entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Una vez definidos estos puntos, debemos hablar acerca de la curva farmacocinética. Esta curva farmacocinética va a tener un eje vertical en el cual se va a encontrar, o se va a medir, mejor dicho, la concentración sérica del fármaco. Y va a tener un eje horizontal en el cual se va a medir el tiempo. De manera que esta curva relaciona las concentraciones en plasma del fármaco con el tiempo, para así poder conocer cuando el fármaco se absorbe, se elimina, tiene su efecto terapéutico y deja de hacer el efecto. Tenemos también en esta curva farmacocinética algo que se conoce como periodo de latencia. Fíjense acá, el periodo de latencia se define como ese lapso de tiempo. El periodo de latencia vendría siendo todo lo que se encuentra desde esta rayita roja hacia la izquierda. El periodo de latencia se define como ese lapso de tiempo que va desde el momento de la administración de un fármaco hasta que se logra el efecto terapéutico. Por ejemplo, aquí tenemos, en este paciente, tenemos que a la hora 0 se le administró acetaminofén. Vamos a poner que a los 10 minutos comienzan a elevarse las concentraciones séricas del mismo en el plasma. Fíjense acá, las concentraciones séricas al principio son 0, pero luego de 10 minutos comienza a elevarse las concentraciones del mismo. Y ese punto en el cual comienza a verse el efecto terapéutico, que viene siendo acá, que por ejemplo vamos a poner que sea a los 60 minutos, va a ser el punto en el cual se va a iniciar el efecto terapéutico. Entonces el periodo de latencia es ese lapso de tiempo en el cual el fármaco no logra el efecto terapéutico tras la administración del mismo. Es el periodo en el cual el fármaco aún no actúa. El tiempo eficaz, por otra parte, va desde el momento en el que el fármaco alcanza la concentración mínima efectiva hasta que el fármaco se encuentra por debajo de las concentraciones mínimas efectivas. Es ese tiempo en el cual el fármaco logra el efecto farmacológico. Y luego, una vez que estas concentraciones del fármaco disminuyen, pues por supuesto se va a perder el efecto farmacológico. Espero todo esto haya quedado claro. Si alguno tiene alguna duda hasta acá, coloque una S en el chat para saber. En caso de que no, coloque una N para seguir. Ok, si todo está quedando claro, entonces vamos a seguir.
Ok, debemos pasar a hablar ahora de la biofase. La biofase es un término que se define como el medio en el cual el fármaco está en condiciones para interactuar con los receptores. Digamos que es ese sitio en específico en el cual se encuentran los receptores sobre los cuales va a actuar el fármaco. Por supuesto, esta biofase es un espacio virtual. Lo importante de esto es que nosotros podamos pues reconocer que para que el fármaco actúe y lleve a cabo el efecto farmacológico debe lograrse concentraciones del fármaco adecuadas en la biofase, de manera pues que el fármaco a ciertas concentraciones pueda lograr el efecto farmacológico. Si en la biofase el fármaco alcanza concentraciones que se encuentren por debajo de la concentración mínima efectiva, el fármaco no va a lograr ningún efecto terapéutico. Y este es el objetivo principal de la farmacocinética: lograr que el fármaco alcance las concentraciones ideales en la biofase, que va a ser el sitio en el cual el fármaco va a llevar a cabo el efecto farmacológico. Ok, pasando así a lo que es el mecanismo de transporte, ya vamos a entrar en materia del tema como tal. Debemos hablar acerca de cuáles son los mecanismos que utiliza normalmente nuestro organismo para transportar distintas moléculas de un medio a otro. Yo les había dicho que los fármacos no crean funciones nuevas, ellas simplemente modulan y utilizan los procesos fisiológicos que se producen en nuestro organismo. En ese sentido, debemos conocer primeramente las características de la célula. Un pequeño repaso. Habíamos, como ya es conocido a este nivel, la célula en su porción más externa está recubierta por algo que se conoce como membrana celular, la cual está formada por una bicapa de fosfolípidos, y en ella también va a contener algunas glicoproteínas que van a participar en ciertos procesos fisiológicos de la célula. Debemos decir que la mayoría de los procesos celulares que están dados por la membrana celular van a estar dados por las glicoproteínas que allí se encuentran presentes, pero sin embargo, en cuanto a mecanismo de transporte como tal, la función más importante la va a desempeñar la bicapa lipídica. Digamos que es la que regula de forma mucho mayor el paso de sustancias del medio extracelular hacia el medio intracelular. Esta misma membrana celular es importante precisamente para eso, para regular el paso de sustancias hacia el interior de la célula, de manera pues que además de proporcionarle un medio de sostén estructural, también le confiere cierta protección a la célula. Ahora, hablando acerca de las distintas glicoproteínas que allí se encuentran, debemos decir que algunas glicoproteínas se van a comportar como ionóforos, es decir, ellos van a permitir el paso de ciertas sustancias, de ciertos iones como el calcio, el magnesio, el potasio, de un medio hacia otro. Y otros casos, las proteínas se van a comportar como canales que van a permitir el paso de ciertas moléculas del medio extracelular al intracelular y viceversa. Debemos decir también que estos mecanismos de transporte a través de las glicoproteínas van a ser útiles para aquellas moléculas que sean de pequeño a mediano tamaño. Estas van a ser las moléculas que van a utilizar estas vías de transporte. En el caso de las moléculas que sean mucho más grandes, van a utilizar otros procesos como lo es la endocitosis como tal o la pinocitosis. Otra cosa muy importante que debemos conocer es que debemos distinguir dos términos, los cuales son liposolubilidad e hidrosolubilidad, para poder comprender cómo se produce el paso de sustancia a través de la membrana celular. Conocemos como sustancia liposoluble aquella sustancia que sea capaz de disolverse en el tejido adiposo, en los lípidos, y que tenga gran afinidad por este tipo de tejido.
Una sustancia liposoluble es una sustancia que es capaz de atravesar la membrana celular. ¿Por qué? Porque esta está conformada principalmente por fosfolípidos. Entonces, si tiene fosfolípidos la membrana celular y estamos diciendo que una sustancia liposoluble tiene afinidad por este tipo de tejido, entonces las sustancias liposolubles pueden difundir de forma rápida, efectiva, veloz a través de la membrana celular. Por otra parte, una sustancia hidrosoluble es una sustancia que es capaz de disolverse en agua, en medio acuoso, y que es completamente antagónico a una sustancia liposoluble. Digamos que es completamente lo contrario. Una sustancia hidrosoluble, tenemos pues, para poder explicarlo un poco mejor, tenemos el ejemplo clásico que es del agua y el aceite. Como son sustancias que desde el punto de vista estructural son completamente opuestas, ellas no pueden mezclarse. Así como el agua y el aceite no pueden mezclarse, una sustancia hidrosoluble jamás va a tener afinidad por una sustancia lipídica, ni viceversa, ni la sustancia lipídica en un medio acuoso. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si nosotros estamos en presencia de un fármaco que sea liposoluble, estamos en presencia de un fármaco que puede atravesar fácilmente la membrana celular porque está compuesta por fosfolípidos. Mientras que si estamos en presencia de una sustancia hidrosoluble, esta no va a poder invadir el interior de la célula. De hecho, no va a poder atravesar ninguna membrana biológica porque las mayorías en su estructura están conformadas por la bicapa lipídica. Entonces tenemos pues que las sustancias, las moléculas pequeñas difunden de forma fácil a través de la membrana celular y las moléculas de mayor tamaño van a ingresar a la célula a través de otros procesos como la pinocitosis, en el cual se produce una invaginación de la membrana celular en la cual se va a encontrar contenida la molécula que está invadiendo el interior de la célula. Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la difusión del fármaco de un medio a otro? Ya varios se los he mencionado. Primeramente tenemos el tamaño de la molécula. Habíamos dicho que aquellas moléculas que sean de pequeño tamaño van a difundir a gran velocidad a través de las membranas biológicas, mientras que las moléculas que sean de gran tamaño no difunden a través de las membranas biológicas. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo es que la sustancia debe ser una sustancia liposoluble, por lo antes ya mencionado. Y lo tercero es que este fármaco o esta sustancia debe estar en su forma no ionizada. Y usted me preguntará qué significa eso de forma ionizada, doctor. Bueno, es sencillo. Pasa pues que estos fármacos, dependiendo del medio en el cual se encuentre, en este caso un medio acuoso, el fármaco se va a dividir en dos tipos de fármaco. Va a ser el mismo fármaco, pero digamos que se va a separar y va a formar lo que es un fármaco en forma ionizada y un fármaco en forma no ionizada. Esto va a ser siempre así y va a depender directamente del pH en donde se encuentre y también va a depender de sus características químicas. En este caso va a ser específicamente el pKa. Pero eso ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo que quiero que se lleven claro es que el fármaco, dependiendo del medio donde se encuentre, siempre va a estar en formas ionizadas o formas no ionizadas, es decir, de ambas formas. Va a estar de ambas formas. Las formas ionizadas tienen la característica principal de que son sustancias hidrosolubles, por eso se los puse acá en color azul de agua. Las sustancias hidrosolubles habíamos dicho que no difundían a través de las membranas biológicas. Entonces los fármacos que se encuentren en sus formas ionizadas no van a difundir a través de ninguna membrana biológica.
Eso es lo primero que deben tener claro. Y por otra parte tenemos que las formas no ionizadas de un fármaco sí van a poder difundir a través de las membranas biológicas. ¿Por qué? Porque estos fármacos o estas sustancias no ionizadas se caracterizan porque son sustancias liposolubles. Por eso se los puse en color amarillito del tejido adiposo. Entonces, digamos que estas son las tres características principales que debe tener el fármaco. ¿Para qué? Para que pueda trasladarse a través de las distintas membranas de nuestro organismo. Tenemos pues que sea de pequeño tamaño, que sea liposoluble y que se encuentre en sus formas no ionizadas. En este punto debemos pasar a hablar acerca de lo que es el pKa. El pKa es una constante de disociación. Esto es lo primero que debemos tener presente. Es una constante de disociación de un fármaco. ¿Para qué es importante este pKa? Este pKa es importante para poder determinar si el fármaco se va a encontrar en mayor o en menor proporción en sus formas ionizadas o en sus formas no ionizadas. Yo les había dicho que estos fármacos, cuando se encuentran en un medio acuoso, dependiendo del pH del medio en el cual se encuentren, el fármaco se va a encontrar en mayor o en menor proporción en sus formas ionizadas o en sus formas no ionizadas. Siempre va a estar en ambas formas, pero va a prevalecer una por encima de la otra, o pueden encontrarse en algunos casos en igual proporción. Ahora, ¿qué es el pKa? El pKa de forma fácil se define como ese pH en el cual el fármaco se encuentra en igual proporción en sus formas ionizadas que en sus formas no ionizadas, es decir, que alcance el 50% para ambas formas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fármaco que tiene un pKa de 2, por ejemplo, y este fármaco con un pKa de 2 es administrado a través de la vía oral, donde se va a encontrar con un pH del estómago que es de 2, ojo acá. Fíjense que el pKa es igual al pH del estómago, que es el medio en el cual se encuentra el fármaco una vez que es administrado a través de la vía oral. En ese caso, como el pKa es igual al pH del medio donde se encuentra, el fármaco se va a encontrar, por definición, en 50% en sus formas ionizadas y el otro 50% del mismo en sus formas no ionizadas. Y esto es el concepto del pKa. Es ese pH en el cual el fármaco se va a encontrar en 50% en sus formas ionizadas y el otro 50% en sus formas no ionizadas, es decir, en igual proporción. ¿Queda claro el concepto de pKa? Por supuesto, esto va a depender del medio en donde se encuentre. El pKa del fármaco puede ser de 2. Pero si este fármaco se administra con un pKa de 2, se administra, por ejemplo, a través de la vía endovenosa, el pH sérico es completamente distinto a el pH del estómago. El pH sérico, se dice que lo normal va de 7,35 a 7,45. Entonces fíjense que en ese caso el pH sería completamente distinto al pH del estómago, y esto va a hacer que el fármaco se encuentre en mayor proporción en sus formas ionizadas o no ionizadas, pero no va a ser el 50% que era en el caso anterior, donde el pKa era igual al pH del medio donde se encontraba el fármaco. Paso a leer acá la pregunta, que parece que me hicieron una. Me preguntan que si el fármaco siempre va a estar dividido, siempre. No es como tal que va a estar dividido. Es, mejor dicho, que el fármaco se va a encontrar en dos formas. En una forma hidrosoluble, que es la forma ionizada, y en una forma liposoluble, que es la forma no
ionizada. Por supuesto, esto va a ser de acuerdo a sus características física-químicas. Las características físicas de una sustancia, y químicas mejor dicho, de una sustancia ionizada no es la misma que de una sustancia no ionizada. Es el mismo fármaco, pero se encuentra en dos formas distintas. Se encuentra en una forma que no es útil para el organismo, como es la forma ionizada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las sustancias ionizadas no difunden a través de la membrana celular, y tenemos las formas no ionizadas, que son las liposolubles, las que sí difunden a través de las membranas biológicas y las que sí pueden llevar a cabo el efecto terapéutico. Es el mismo fármaco, se va a encontrar en dos formas distintas, pero sigue siendo el mismo fármaco. Una va a tener efecto farmacológico y la otra no va a lograr ningún efecto. ¿Queda claro? Coloquen una S si queda claro, y si no, bueno, díganme cuál es la inquietud. Ok, me preguntan que eso se produce por qué, pero no. Bueno, esto, lo de las formas ionizadas y las formas no ionizadas, esto va a estar dado es precisamente por las características químicas del fármaco. Son esas características químicas las que le confieren esa capacidad de disociarse en un medio, bien sea un medio ácido o un medio base. Y eso, por supuesto, está determinado, eso está estudiado, esas características digamos que se determinan al momento de la elaboración del fármaco, y eso es algo que siempre va a ser estándar, pues, para cada medicamento. Por ejemplo, el medicamento, el acetaminofén, tiene un pKa de tanto, y eso siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque es la característica del fármaco. Eso es algo que no se puede alterar, porque si no ya sería otro fármaco. Entonces el fármaco siempre va a tener el mismo pKa, y por ende siempre se va a disociar de la misma manera en formas ionizadas y en formas no ionizadas, y siempre va a ser dependiendo del medio donde se encuentre. Creo que eso era lo que me estaba preguntando. Si no hay ninguna otra inquietud, entonces voy a continuar. Perfecto. Ok, entonces debemos decir en este punto, pues, que ya yo les había dicho que a nivel de la membrana celular se encuentran algunas glicoproteínas que participan en el transporte de moléculas del medio extracelular hacia el medio intracelular. Debemos decir también que estos transportadores, pueden ser saturables, es decir, que digamos que pueden estar ocupados en su totalidad, lo cual nos indica que después de ciertas concentraciones del fármaco en la biofase, el fármaco, digamos que no va a tener mayor efecto farmacológico. ¿Cómo así, doctor? Esto quiere decir que la velocidad de difusión de un fármaco después de ciertas concentraciones no va a cambiar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los transportadores que se encuentran en la membrana celular ya van a estar completamente ocupados. Si estos transportadores están ocupados, entonces todas aquellas moléculas que se encuentren en la biofase van a tener que esperar a que se desocupen los transportadores de la membrana celular. ¿Para qué? Para que así ellas puedan ocuparlo y pasar al interior de la célula. Una forma fácil de explicar esto es el ejemplo clásico de una persona que se va a montar en autobús. Por ejemplo, tenemos un autobús que tiene una capacidad para 20 asientos. Si nosotros a ese autobús le metemos una cantidad de personas mayor a 20, entonces esto va pues a hacer que se ocupen todos los asientos del autobús y aquellas otras personas van a quedar de pie. Por ejemplo, si introducimos 30 personas en un autobús con capacidad para 20 personas, entonces vamos a tener que 20 personas se van a sentar y las otras 10 personas van a permanecer de pie. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que uno de los asientos se desocupe. Asimismo va a ser para las glicoproteínas de la membrana celular. Después de ciertas concentraciones, todas las glicoproteínas van a estar ocupadas y el resto de las moléculas van a tener que esperar a que éstas se desocupen para poder utilizarlas y ser transportadas al interior de la célula.
Pasemos ahora a hablar acerca de los distintos mecanismos de transporte de la célula. Primeramente tenemos la difusión pasiva. Esto es un pequeño repaso. Esta no requiere de consumo de oxígeno. Es el mecanismo de transporte más habitual que se lleva a cabo en la célula. Esta se produce a favor de un gradiente de concentración. Y esto es especialmente importante o útil para aquellas sustancias que sean liposolubles. Esta difusión pasiva se produce a través de la bicapa de fosfolípidos en la mayoría de los casos. Debemos resaltar el hecho de que las formas ionizadas no difunden a través de la membrana. ¿Por qué? Porque estas formas ionizadas son ricas en grupos hidrofílicos. Estos grupos hidrofílicos son los que permiten que las formas ionizadas, esto es una F, las formas ionizadas sean hidrosolubles. Y es por esta razón que estas sustancias no difunden a través de las membranas biológicas. Importante acá que se produce siempre en favor de un gradiente de concentración. Disculpen. Ok. Entonces recordemos pues cuáles son las tres características esenciales para que una molécula difunda. El tamaño de la molécula, habíamos dicho que tiene que ser una molécula de pequeño tamaño. Debe ser una sustancia liposoluble y que en cuanto al grado de ionización se encuentre en sus formas no ionizadas, ya que estas son formas liposolubles. Por otra parte, tenemos lo que es la difusión facilitada. En este caso no se va a emplear la bicapa de fosfolípidos, sino que se van a utilizar las proteínas que se encuentran presentes en la membrana celular, como ya se los expliqué. Para ello, para que esto se produzca, debe haber cierta afinidad entre el fármaco y la proteína transmembrana. ¿Para qué? Para que el fármaco pueda unirse a ella y de esta manera pues pasar al interior de la célula. Y como ya les expliqué en el ejemplo del autobús, al tratarse de glicoproteínas que tienen un número finito en la membrana celular, estamos en presencia de un medio de transporte que puede ser saturable. Acá tenemos el ejemplo de la difusión facilitada. Estas utilizan proteínas que se encuentran en la membrana celular para permitir el paso de una molécula de un medio a otro. Ojo acá, importante, siempre se produce en favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como hay más cantidad de moléculas en un medio, en este caso en el medio extracelular, hay mayor cantidad de probabilidades de que este fármaco pase al medio intracelular a que los del medio intracelular pasen hacia el medio extracelular. Otra cosa muy importante es que este paso de moléculas de un medio a otro se va a producir hasta el momento en el que se produzca una equivalencia en las concentraciones de la molécula en un medio a otro. Por ejemplo, si aquí tenemos en el medio extracelular 10 moléculas de un fármaco, por ejemplo, acetaminofén, y en el medio intracelular solamente tenemos una molécula de este mismo fármaco, que es el acetaminofén, la difusión del fármaco se va a producir del medio extracelular al medio intracelular hasta que la proporción sea 5 moléculas de acetaminofén en el medio extracelular y 5 moléculas de acetaminofén en el medio intracelular. Siempre se va a producir la difusión de una sustancia de un medio a otro en favor de un gradiente de concentración, por lo menos para las dos que ya he mencionado, que es la difusión pasiva y la difusión facilitada. Por supuesto, estas moléculas de acetaminofén que se encuentran en el medio intracelular se van a ir consumiendo a medida que se vayan utilizando, y esto va a hacer que obviamente las concentraciones del fármaco a nivel intracelular disminuyan y que nuevamente vuelva a prevalecer las concentraciones en el medio extracelular. Y como ya les he explicado, la difusión siempre se produce en favor de un gradiente de concentración, por lo cual una vez que el fármaco se va consumiendo a nivel intracelular, el fármaco que se encuentra en el medio extracelular va a ir difundiéndose hacia el interior de la célula, obedeciendo al gradiente de concentración.
Y tenemos el transporte activo, el cual es el único que se produce en contra de un gradiente de concentración. Para ello es necesario el consumo de ATP y, al igual que el anterior, este también es un medio de transporte saturable. Este se va a llevar a cabo a nivel de lo que son las glándulas sudoríparos, a nivel de los túbulos colectores del riñón y a nivel del sistema digestivo. En cuanto al transporte activo, debemos decir que existen dos mecanismos de este tipo de transporte. Tenemos el sinporte y el antiporte. En el mecanismo de tipo sinporte vamos a tener que dos moléculas distintas van a difundir en una misma dirección. Por ejemplo, fíjense acá tenemos una molécula de sodio y una de potasio y ambas van en la misma dirección. Este es el de tipo sinporte. También tenemos el ejemplo del sodio-cloro, en el cual también ambas moléculas pueden ir en una misma dirección. Y por otra parte tenemos el tipo de transporte activo que es antiporte, en el cual las moléculas se difunden en dirección contraria. Fíjense acá, el sodio va hacia arriba y el potasio va hacia abajo. Un tipo de transporte activo que es clásico para ejemplificarlo es la bomba sodio-potasio ATPasa. Fíjense acá tenemos nuestra membrana celular, tenemos en la parte inferior el medio intracelular, en la parte superior el medio extracelular. Lo normal es que en el medio intracelular siempre haya mayor concentración de potasio y en el medio extracelular siempre haya mayor concentración de sodio. El sodio es un electrolito extracelular y el potasio es un electrolito intracelular netamente. En el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa, ella va a difundir una molécula, en este caso el potasio, del medio extracelular al medio intracelular en contra de un gradiente de concentración. De igual manera para el sodio, que va del medio intracelular hacia el medio extracelular. Y para esto se lleva a cabo el consumo de oxígeno, perdón, de ATP. Ok, entonces a este punto ya podemos mencionar un principio que siempre se va a cumplir. Este principio va a hacer que los fármacos que sean bases tienen una buena absorción en medios base y los fármacos que sean ácidos tienen una buena absorción en medios ácidos. Esto ya está demostrado, chicos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a través de un ejercicio, pero este es algo que siempre se va a cumplir y que se debe tomar en cuenta para poder elegir la vía de administración de un fármaco. En este sentido, si nosotros tenemos un fármaco que sea ácido, la mejor vía de administración para un individuo va a ser ¿cuál? La vía oral. ¿Por qué? Porque allí se va a enfrentar a un pH ácido en el estómago y, obedeciendo a este principio, un fármaco con un pKa ácido tiene buena absorción en un medio ácido. En este caso el medio ácido es el estómago, el ácido clorhídrico, y esto va a permitir que el fármaco se absorba y pase al torrente sanguíneo para llevar a cabo el efecto terapéutico. Ahora, existe otro concepto que se conoce como atrapamiento iónico. ¿En qué consiste este atrapamiento iónico? Este atrapamiento iónico, digamos que es el atrapamiento de un fármaco en un medio debido a que éste se encuentra en mayor proporción en sus formas ionizadas. El atrapamiento se produce porque el fármaco, como su nombre lo indica, se encuentra en sus formas ionizadas. Como bien es conocido, las formas ionizadas no difunden a través de las membranas biológicas y como no difunden, ellas quedan atrapadas en el medio donde se encuentran. Acá tenemos la parte contraria del principio que ya les he mencionado. Habíamos dicho en la lámina anterior, disculpen, que los fármacos que sean bases tienen una buena absorción en medios base y los ácidos tienen buena absorción en medios ácidos. Acá ocurre todo lo contrario. En este caso, los fármacos que sean bases se van a acumular en medios ácidos y los fármacos que sean ácidos se van a acumular en medios básicos, es decir, todo lo contrario.
Entonces, por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco que tenga un pKa de 8, por ejemplo, es un pKa base, y ese fármaco nosotros lo administramos a través de la vía oral. Cuando el fármaco llegue al estómago y posteriormente al intestino, este fármaco, obedeciendo a este principio que ya les estoy mencionando, se va a encontrar en mayor proporción ¿en qué tipo de formas? ¿Cuál creen ustedes? ¿En las formas ionizadas o en las formas no ionizadas? Coloquen una I si creen que es ionizadas, coloquen una N si creen que es no ionizadas. Exactamente. Se va a encontrar en mayor proporción en sus formas ionizadas, obedeciendo a este principio que les acabo de mencionar. Esto va a hacer que el fármaco no difunda a través de las membranas y que por ende quede completamente atrapado en el intestino. Por supuesto, si este fármaco no pasa al torrente sanguíneo, no va a poder distribuirse y por ende no va a llevar a cabo el efecto farmacológico, sino que por el contrario va a permanecer en el intestino y por ende va a ser eliminado a través de las heces. Espero haya quedado claro esa parte. También tenemos otros factores que determinan el paso de drogas a los distintos tejidos. Ya las características físico-químicas ya las mencionamos, que eran moléculas de pequeño tamaño, liposolubles y que se encuentran en formas no ionizadas. También tenemos la unión a proteínas plasmáticas. Ya les dije que cuando un fármaco se encuentra unido a proteína plasmática, el fármaco se hace mucho más grande en su estructura molecular y por ende no va a difundir a través de las membranas biológicas. Habíamos dicho que los fármacos que se encuentran unidos a proteínas plasmáticas ni pueden difundir a través de las membranas ni tampoco pueden llevar a cabo el efecto farmacológico, el cual va a ser responsable por parte de la fracción libre del fármaco. El flujo sanguíneo también es muy importante, ya que aquellos órganos que tengan una mayor perfusión van a ser órganos a los cuales el fármaco va a acceder con mayor facilidad, y la naturaleza de las membranas, ya que dependiendo de qué tipo de membrana se encuentre en un órgano, esto va a permitir pues si el órgano pasa si el fármaco va a difundir o no a través de la misma. Entonces, algo que no les había mencionado hasta este momento es que todos los fármacos, la mayoría de ellos, se caracterizan porque ellos van a ser bases o ácidos débiles. Es decir, que digamos que el pKa de ellos no va a ser muy extremo, no va a ser ni muy ácido, ni tampoco va a ser ni muy base. Resumidas cuentas. Y el grado de ionización de un fármaco, esto sí lo he mencionado, estará dado por el medio donde se encuentre. Habíamos dicho que dependiendo de si el medio es ácido o base, el fármaco se va a encontrar en mayor o menor proporción en formas ionizadas o no ionizadas. Recordad pues que las formas no ionizadas atraviesan las membranas celulares por difusión pasiva. Y ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que hace es relacionar la proporción del fármaco en las distintas formas en las que se puede encontrar, dependiendo del pH del medio donde se encuentre. Ella básicamente lo que hace es relacionar el pKa del fármaco con el pH del medio donde se va a encontrar, dependiendo por supuesto de la vía de administración a emplear. Y en base a ello, poder determinar si el fármaco se va a encontrar en mayor o en menor proporción en formas ionizadas y en formas no ionizadas. Para esto existe una fórmula matemática, la cual es pH va a ser igual a pKa más logaritmo de las formas no ionizadas sobre las formas ionizadas. Y esta fórmula va a variar dependiendo de si el pKa del fármaco es ácido o base. En el caso de fármacos con un pKa ácido, la fórmula a emplear va a ser esta que se encuentra en la porción superior,
pH va a ser igual a pKa más logaritmo de las formas ionizadas entre formas no ionizadas. Y si el pKa del fármaco es base, entonces la fórmula solamente va a cambiar aquí en la fracción. Es decir, pH va a ser igual a pKa más logaritmo de las formas no ionizadas sobre las formas ionizadas. Ahora pasemos a un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente al cual se le va a administrar un fármaco con un pKa de 4, administrado a través de la vía oral con un pH de 2. Como el pKa es de 4, decimos que es un pKa ácido. Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de Henderson-Hasselbalch para fármacos que sean ácidos. Entonces utilizamos la fórmula y sustituimos valores. Dice pH va a ser igual a pKa más logaritmo de formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Sustituimos valores, tenemos el pH del medio en el cual se va a encontrar el fármaco, que es el del estómago. Colocamos el 2. Y tenemos el pKa del fármaco. Tenemos el 4, que es el fármaco a utilizar. Entonces la fórmula quedaría así. 2 es igual a 4 más logaritmo de formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es simplemente un despeje común y corriente. Como tenemos el 4 positivo, va a pasar del otro lado de la igualdad en negativo. Entonces esto quedaría así. 2 menos 4 es igual a logaritmo de formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Fíjense que lo único que estamos haciendo es simplificando más la fórmula utilizada. Resolvemos lo que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. 2 menos 4 es menos 2, entonces quedaría menos 2 es igual a logaritmo de las formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Ahora vamos a hacer el despeje del logaritmo. En este caso, una vez que se despeja el logaritmo, esto pasa al lado izquierdo de la igualdad en forma de notación científica. No sé si recuerdan eso, que eran las potencias que eran 10 a la 2, 10 a la 5, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, etc. Como el valor que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad es menos 2, la potencia resultante o la notación científica resultante va a ser 10 a la menos 2. Entonces esto quedaría así. 10 a la menos 2 es igual a formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Y ahora simplemente pasamos a resolver esta notación científica. Si usted introduce esto en su calculadora, eso le va a arrojar un resultado, o usted simplemente puede hacerlo mediante el método convencional, el cual consiste en correr las comas hacia la izquierda si el producto o el número que se encuentra elevado es negativo, o hacia la derecha en el caso de que el número que se encuentre en la potencia sea positivo. Como estamos en presencia de un número negativo, es 10 a la menos 2, la coma la vamos a correr hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es correr la coma 2 veces. Decimos pues que la coma normalmente se encuentra después del 1. La corremos 2 veces, sería 1 y 2, y esto va a quedar 0,01. Es igual a formas ionizadas sobre no ionizadas. Aquí tengo el resultado. Quedaría así: 0,01 es igual a formas ionizadas sobre formas no ionizadas. Y esta es la forma más simple que podemos, o digamos, esto es lo máximo que podemos simplificar esta fórmula de Henderson-Hasselbalch una vez utilizados estos datos, el pKa y el pH. Ahora usted me dirá: doctor, ¿pero qué significa eso? No estoy entendiendo nada. Hasta este proceso lo único que hemos hecho es hacer simples operaciones matemáticas. Ahora vamos a pasar a lo que es la interpretación de lo mismo, de esto mismo. Tenemos pues que este fue nuestro resultado final. 0,01 es igual a las formas ionizadas sobre las formas no ionizadas. Ahora, desde el punto de vista netamente matemático, esto lo que quiere decir es que lo que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad es completamente igual a lo que se encuentra del lado derecho de la igualdad. Por eso está ese signo allí. Ahora, usted me dirá: cónchale, eso ya lo sé. ¿Por qué le digo esto? Esto es importante porque eso nos permite a nosotros darle algún valor numérico a lo que se encuentra en la porción superior, es decir, en el numerador,
y también en el denominador. Digamos que nosotros podemos jugar con valores de manera que podamos sacar alguna conclusión de ello. Por supuesto, esto siempre y cuando el resultado final de los valores que nosotros introduzcamos acá sea 0,01. ¿Por qué? Porque estamos ante una operación matemática y lo que está del lado izquierdo de la igualdad debe ser exactamente lo mismo o completamente igual a lo que se encuentra del lado derecho de la igualdad. Ahora, fíjense acá, si analizamos la fórmula, tenemos pues que en el numerador tenemos formas ionizadas. ¿Formas ionizadas de qué? Del fármaco que está en cuestión. Y en el denominador tenemos formas no ionizadas del mismo fármaco. Si nosotros utilizamos algunos valores, vamos a tener una visión mucho más clara de esta ecuación. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que 0,01 es igual a 1 entre 100. ¿Por qué? Porque si usted introduce en una calculadora 1 entre 100, eso le va a dar 0,01. Por tal razón, es perfectamente aplicable estos valores que acabamos de introducir en la ecuación de Henderson-Hasselbalch para poder sacar alguna conclusión. Ahora, este 1 tiene un significado y este 100 también tiene un significado. Por supuesto, este 1, como está en el numerador, representa las formas ionizadas, mientras que este 100 representa las formas no ionizadas. Ahora, ¿cuál es la conclusión real de todo este ejercicio matemático? Sencillo, que nos regresamos, tras la utilización de un fármaco con un pKa de 4, que es un pKa ácido, administrado a través de la vía oral con un pH de 2, el fármaco se va a encontrar en mayor proporción, como lo podemos ver acá en el resultado final, ¿en qué? En sus formas no ionizadas. ¿Qué nos dice este resultado final? Nos dice que por cada molécula del fármaco en sus formas ionizadas, este mismo fármaco se va a encontrar 100 moléculas en sus formas no ionizadas. Es decir, por cada molécula en su forma ionizada, siempre van a haber 100 moléculas en sus formas no ionizadas. Por supuesto, estos valores, como les dije, son valores hipotéticos. Usted podría utilizar otros valores. Usted podría poner acá arriba un 10, por ejemplo, y aquí abajo un 1000. Y si usted introduce eso en su calculadora, eso igual le va a dar 0,01. ¿Y cuál sería la conclusión? La conclusión sería que por cada 10 moléculas del fármaco en su forma ionizada, va a haber otras 1000 moléculas en sus formas no ionizadas. En ese medio, ¿que en ese medio cuál va a ser? El pH del estómago, que habíamos dicho que era de 2. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar esto que ya he mencionado en esta operación matemática, simplemente lo que hace es confirmarnos lo que ya les había mencionado anteriormente, que eran los principios. ¿Qué nos confirma? Nos confirma pues que un fármaco con un pKa ácido se absorbe mucho mejor en un medio ácido. ¿Por qué? Porque como lo pudimos ver en este ejemplo, el fármaco se encuentra 100 veces en sus formas no ionizadas por cada molécula que se encuentra en sus formas ionizadas. Recordando que la forma o la fracción del fármaco que se encuentre en su forma no ionizada es la que difunde a través de las membranas biológicas y que por ende puede pasar del estómago hacia el torrente sanguíneo para llevar a cabo el efecto terapéutico. La conclusión final en ese sentido es que el fármaco ácido se absorbe mejor en medio ácido y que el fármaco se encuentra en mayor proporción en su forma no ionizada que en su forma ionizada tras la administración de la misma a través de la vía oral. Por lo cual, la vía oral se constituye una vía de elección. ¿Para qué? Para la administración de un fármaco.
Y bueno, seguramente sea usted en este momento, esté un poco en shock, anonadado. Créame que la clase es bastante sencilla, simplemente hay que asimilar esos pequeños conceptos que yo les he venido mencionando durante la clase, y una vez que usted los internaliza, usted va a poder comprender al 100% esta clase. Solo queda estudiar, repasar la clase ya después con más detenimiento para poder memorizar y aprender. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención, de verdad. Espero le haya encantado la clase. Espero todo le haya quedado claro. La clase va a quedar grabada y va a estar disponible para que usted pueda repasarla, pueda revisar las literaturas y de esa manera pues pueda fijar los conocimientos. Si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, puede plantearla en este momento. Y si no la hay, pues bueno, muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.